Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con José María Cabrera. José María Cabrera es un experto en derecho constitucional. Vamos a hablar de la sentencia constitucional 76, quebrado 2023, del 8 de agosto de este año. Esta sentencia, de alguna manera, despoja de sus competencias vinculadas al medio ambiente a las gobernaciones, no solamente a Santa Cruz. José María, ¿cuál es tu lectura de esta sentencia? Un cordial saludo, mi estimado profesor, maestro William Herrera. Antes que nada, un honor para mí haber sido invitado a este tan importante programa que ha tenido usted la iniciativa de llevar a cabo y cabalmente para analizar entre líneas todas estas problemáticas de la coyuntura nacional y regional. Bueno, esta sentencia constitucional, la 076, quebrado 2023, ha hallado por sorpresa a la ciudadanía, ¿no? Nos han sorprendido con la emisión, la aparición de esta sentencia que ha barrido de un solo plumazo con la ley 098 del año 2015. Hace 8 años que teníamos esta ley en el departamento de Santa Cruz y se había desarrollado toda una institucionalidad en la gobernación y una normativa para la protección de todo lo que significa patrimonio natural tan rico, tan valioso que tenemos en el departamento. Sin embargo, de esta sorpresa que hemos tenido en la ciudadanía, quien no puede aducir sorpresa es la gobernación, porque la gobernación de Santa Cruz de la Sierra era la parte demandada. 6 años ha tardado este caso para que la justicia constitucional emita recién el fallo, de manera que las autoridades de la gobernación, los abogados de la gobernación, evidentemente tenían pleno conocimiento. Sin embargo, de ello no nos han salido a explicar a los ciudadanos qué es lo que ha pasado. Y por el contrario, hemos visto cómo asambleístas del oficialismo de la gobernación más bien acuden, ¿no?, presurosos ante el Comité Cívico Pro Santa Cruz en búsqueda de respuestas y alternativas, cuando es de esta institución la llamada a defender los intereses del departamento, que tendría ya que tener plan B, plan C y brindar una orientación y un norte a la ciudadanía. Entonces, ese es un primer aspecto lamentable, ¿no? Entonces, la gobernación ha sufrido este golpe tan duro para los intereses del departamento y no están sabiendo dar una orientación a la ciudadanía. Y ahora se ve en ascuas la sociedad civil organizada, que a través del Comité Cívico está realizando varias consultas, ¿no? Con expertos, ¿no? Ingenieros medioambientales, juristas y demás. Ese sería un primer comentario, estimado maestro. Ya, en todo caso, esta sentencia despoja de competencia a la gobernación. ¿Cuánto es el impacto de todo esto? Claro, esta sentencia tampoco nos debe sorprender eh, que la justicia constitucional en Bolivia sea adversa y destructora de las autonomías, porque incluso desde el inicio de la justicia constitucional en la primera década de los 2000, todos recordarán que la fijación de la tarifa de los micros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya se fue despojada la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra por un fallo del Tribunal Constitucional de aquel entonces, que dispuso que era la Superintendencia Nacional de Transporte la que fijaba la tarifa de los micros en Santa Cruz de la Sierra. Luego vino una segunda sentencia en contra del municipio de Montero para que no pueda Montero establecer las paradas de sus trufis y taxis, sino que también era una competencia de la Superintendencia Nacional de Transportes. Luego ya el Tribunal Constitucional Plurinacional, somos testigos todos de la disputa solucionada a favor del Ministerio de Educación con ocasión de los SEDUCAS, del Ministerio de Educación y el SEDUCA de la Gobernación. Gran conflicto que finalmente zanjó también el Tribunal Constitucional Plurinacional, cercenando por completo las competencias de la gobernación en materia de educación, reduciéndolas a la mínima expresión, que es pagar los servicios de electricidad y agua potable de los centros educativos, más nada. Y de igual manera en materia de salud, cercenando competencias de los sedes de las gobernaciones y amplificando las competencias del Ministerio de Salud.
De manera que esta última sentencia, no es la primera, la última sentencia, ese es un eslabón más de esta cadena de cercenamiento, de limitación de las potestades de gobiernos autónomos departamentales y municipales, con el agravante de que tenemos ahora en vigencia una constitución que establece un amplio catálogo de competencias, no obstante lo cual el Tribunal Constitucional sigue siendo filocéntrico y autonofóbico, por indicar algunas expresiones, de manera que no nos puede sorprender, y atribuyen a Einstein una frase muy interesante, que es de idiotas esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Por qué no tenemos en agenda de reforma legislativa cambiar el diseño de la justicia constitucional en Bolivia, que es tremendamente hostil de los gobiernos autónomos departamentales y municipales? ¿Por qué aún no se ha implementado ninguna reforma en tal sentido? Y no hay que descubrir la pólvora. Ya tenemos un diseño en la legislación vigente para el Tribunal Constitucional, para el caso de la justicia indígena, originaria y campesina. Tendríamos que plantear exactamente el mismo modelo que se le ha impuesto al Tribunal Constitucional para la justicia indígena, originaria y campesina para el tema de las autonomías. Y son 4 aspectos. Primero de ellos, una sala especializada. Así como hay sala especializada, la cuarta, que es la que en el Tribunal Constitucional atiende materia indígena, tendría que haber una sala especializada que conozca temas de gobiernos autonómicos. Segundo, por mandato legal, por lo menos 2 miembros del Tribunal Constitucional tienen que provenir de justicia indígena, originario y campesina. De igual manera, por lo menos 2 magistrados del Tribunal Constitucional deberían provenir de los gobiernos autonómicos departamentales o municipales, haber sido alcaldes, concejales, autoridades de gobernación o municipalidades, o en el menor de los casos, asesores legales de instituciones autonómicas. Tercer aspecto, establecer una unidad de investigación en estudios autonómicos constitucionales, como tiene la unidad de descolonización y asuntos indígenas el Tribunal Constitucional, que tiene gente experta en el área indígena, proviéndole doctrinas, insumos teóricos, científicos a los magistrados para poder enriquecer y aplicar sus sentencias. De igual manera, habría que implementar una unidad de estudios autonómicos municipales dentro del mismo Tribunal Constitucional Plurinacional. Y finalmente, el cuarto elemento, se debería recuperar la tradición histórica del constitucionalismo boliviano para la selección de los magistrados constitucionales, no ya en jurisdicción nacional, sino en selección departamental, con la participación de las asambleas legislativas departamentales, de los consejos municipales, de los colegios departamentales de abogados, e incluso de las asociaciones de jueces y magistrados de cada departamento. Así se establecía en una legislación anterior ya en Bolivia, de manera que quienes llegan a estos tribunales nacionales no sean unos completos marcianos desvinculados de sus propios departamentos, de sus propias ciudades y regiones. Entonces, todo eso, estos 4 puntos, ya está implementado para la justicia indígena. Y vemos cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esa materia ha sido promotora, garantista, respetuosa del derecho indígena, a contrario de lo que ha sucedido con todo lo que es gobiernos autónomos municipales y departamentales, donde prácticamente siempre pierde la gobernación, siempre pierde la municipalidad. De manera que si no implementamos en la agenda de reformas a la justicia, a la democracia, no vamos a concluir con esta cascada de recortes a las competencias que con tanto sacrificio se han ido implementando en estas últimas décadas, y ahora estamos en un proceso de recentralización de todas las competencias nuevamente en manos de los ministerios del gobierno nacional. Pero digamos, José María, que en todo caso la Constitución reconoce la competencia del artículo 318, le delega a la Asamblea Departamental la conservación del medio ambiente, que ahora el tribunal se lo ha pasado por alto.
sin duda alguna, pero la Constitución no habla por sí sola. También la Constitución dice en el artículo 168, siempre lo ha dicho, de que solo estaba permitida una reelección. Finalmente, la Constitución habla a través de las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, diga lo que diga el artículo de la Constitución, lo más importante termina siendo lo que el Tribunal Constitucional interpreta. Y en estos casos, sostenidamente, siempre el Tribunal Constitucional de Bolivia ha interpretado a favor de la recentralización del Estado boliviano y en contra de las autonomías departamentales y municipales. Es urgente. El Cabildo del año pasado ha estipulado de que se tendría que estar en un proceso de deliberación de la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado boliviano. No conozco que tengamos en esa agenda la fundamental reforma legislativa del diseño del Tribunal Constitucional para evitar esta distorsión. Hay que emular el caso de la justicia indígena y ha ocasionado ello que el Tribunal Constitucional sea protector de la justicia indígena y de manera que hay que incorporar esos ajustes imprescindibles. Nos va a seguir pasando lo mismo. Y aquí la voz titular tendría que ser de las autoridades de la gobernación del departamento. Lastimosamente, va a tener que ser las organizaciones de la sociedad civil que salgan a suplir este vacío también de liderazgo. A propósito, José María, ¿a qué se debe o a qué atribuye el hecho de que el tribunal ni siquiera hubiera mencionado el estatuto autonómico? Acá no tenemos más que especular, lastimosamente, ¿no? No conocemos la calidad de la defensa jurídica que pudiera haber planteado la gobernación. No hemos escuchado la palabra de los abogados de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que son los primeros que tendrían que dar una explicación. Quien tendría que informar de este fallo no tuviera que ser las redes sociales por una filtración de la sentencia, porque así fue como conocimos el tema, por una filtración, ¿no?, de la sentencia. Nunca hubo una conferencia de prensa de la gobernación, ¿no?, poniendo a conocimiento y explicación de la ciudadanía. Entonces hay una falta absoluta de transparencia por parte de la gobernación en la defensa de los casos de autonomía departamental que se encuentran en estrados judiciales. ¿Cuántos casos más tenemos como Departamento de Santa Cruz actualmente todavía en trámite ante la justicia constitucional? Entonces ellos son los que nos tienen que explicar por qué la defensa jurídica no tuvo el resultado que se esperaba. Ya. José María, se dice de que hay 3 millones de hectáreas en Santa Cruz que están en peligro a partir de esta sentencia constitucional. ¿Cuál es tu visión ahí? No, es terrible, lo indicaba al inicio, eh, tantas áreas protegidas, naturales, ¿no? Parques naturales, la clasificación como parques, como áreas de protección municipal, departamental, han quedado de la noche a la mañana sin sustento normativo y sin potestades institucionales. Y lo más grave es que no existe una ley nacional de defensa del patrimonio nacional, ese es un agravante, es un agravante. Entonces hay un vacío de legislación y un vacío de autoridad. A primera lectura de esta sentencia, que es muy extensa, tiene más de 158 páginas, uno de los argumentos, una de las exhortaciones que hace esta sentencia es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo, en la presente legislatura y en un plazo no mayor, le pide a la Asamblea de 6 meses, apruebe una ley nacional de defensa del patrimonio natural. Eso nos hace ver la urgencia, ¿no?, de una normativa y una institucionalidad, porque de la noche a la mañana hemos quedado sin ley y sin institución que proteja al patrimonio natural del departamento de Santa Cruz. Es Pero una vos, vos, situación ¿vos crees que tremendamente una grave. ley hecha por los centralistas va a resolver este problema? Sin duda alguna, cualquier ley es peor, es mejor que ninguna ley, ¿no? Sin duda alguna. Pero ya el Tribunal Constitucional zanjó la discusión y ha cercenado la competencia amplia que tuviera que tener la gobernación en la materia. Y ha indicado esta sentencia que las gobernaciones del país tienen que estar a la expectativa de esta nueva ley nacional para en los restos que haya dejado el centralismo, en los espacios que no haya dispuesto ámbito nacional, recién incursionan las gobernaciones y los municipios.
Ese es un enfoque, reitero, filocentralista. La Constitución jamás dispone ello. La Constitución no dice que los restos, que lo que no quiere ejercer el gobierno nacional, recién podrán legislar las gobernaciones y municipios. No lo dice. Sin embargo, ¿no? El Tribunal Constitucional es un órgano que tiene tradición y línea jurisprudencial a favor siempre del gobierno centralizado y era lo que se esperaba del mismo. Entonces, no podemos irnos por las ramas y hay que enfrentar el problema de manera frontal y hay que plantear una modificación al diseño del Tribunal Constitucional para que no siga pasando lo mismo. Pero todo esto pasaría por una reforma constitucional. No es necesario directamente reforma de la ley del Tribunal Constitucional, porque lo que hemos indicado, la sala especializada, la necesaria proveniencia de por lo menos 2 magistrados de entidades vinculadas con las autonomías, es el establecimiento de una unidad de centros de estudios constitucionales autonómicos y la participación de los órganos departamentales y regionales en la selección de los postulantes a magistrados es un tema que perfectamente en la ley se lo puede incorporar. No es necesario tocar ni una sola letra de la actual texto constitucional. ¿Vos crees que habría voluntad política para hacer una reforma en ese sentido? Cuando ni siquiera se han elegido a las autoridades Esa es judiciales. parte de la agenda de la recuperación de la democracia. Ningún gobierno en la historia del mundo y del país va a actuar por voluntad propia si no es con la reivindicación y el reclamo de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que reclamar estas situaciones. Yo he visto con mucha tristeza luego del primer llamado a emergencia nacional, a la emergencia regional, perdón, decretada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que a los 2 días ya han dispuesto que esto se lo va a estudiar primero en gabinete jurídico. Entonces ya nos estamos replegando. ¿Cómo vamos a replegar ante una situación tan grave como el nuevo cercenamiento de competencias autonómicas? ¿Cómo vamos a estar en son de estudio de gabinete jurídico? Ya la sentencia se ha dictado, se cerró el caso, hay cosa juzgada constitucional. Ahora tenemos que mirar al futuro y tenemos que tomar medidas de fondo. Si seguimos en lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Ya ha pasado en transporte, ha pasado en salud, ha pasado en educación y ahora ha pasado en medio ambiente. ¿Qué propones en concreto ahí? Dentro del proceso de estudio de la relación de Santa Cruz con el Estado, que está llevando a cabo el Comité Cívico Pro Santa Cruz en cumplimiento del mandato del Cabildo de octubre del año pasado, se tiene que incorporar a la agenda de reformas para la recuperación de la democracia, de la autonomía y de la justicia, reformas al Tribunal Constitucional Plurinacional, en el sentido de las que ya he podido esbozar como pinceladas, pero que obviamente habrá que enriquecer con la participación de muchas más personalidades en este debate. ¿Qué te dice esto de que la sentencia que durmió 6 años de pronto sale ahora cuando hay un tema pendiente con la carretera Buenavista-Tres Cruces? Guerra anunciada no mata enemigos, ¿no? Entonces, el hecho de que por 6 años haya estado dormida y que de pronto salga contraria, nos dice muy mal, ¿no? Nos dice muy mal, nos presta a todo tipo de sospechas. Entendemos que esta demanda de conflicto de competencias que interpuso extemporáneamente el presidente en solitario, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no tendría jurídicamente ni siquiera que haber admitido admisión de trámite por la Comisión de Admisión, jamás debió pasar al Pleno del Tribunal Constitucional, porque jamás nunca la Asamblea Legislativa Plurinacional deliberó ni votó enfrentar un conflicto de competencias con la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Y el presidente no actúa en solitario, no es un asunto administrativo, de manera que el presidente de aquel entonces de la Asamblea Legislativa Plurinacional no tenía, ¿no?, acreditación para actuar en semejante demanda en representación de todo el órgano. Se necesitaba una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para incoar esa demanda.
Pero aún habiendo ello, nunca participó la Asamblea Legislativa Plurinacional en una disputa de competencia con la gobernación de Santa Cruz, sino que lo había hecho el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, que se plegó incluso tardíamente. O sea que jamás, nunca tampoco la Asamblea Legislativa Plurinacional había agotado el procedimiento previo que exige el Código Procesal Constitucional. Y finalmente se la interpone la demanda fuera del plazo extemporáneamente de 20 días que se tiene desde que se conoce una ley departamental supuestamente invasiva de competencias nacionales. Esta ley es el año 2015 y se le interpone el año 2017. 2 años después, cuando el código establece 20 días. Por estos tres elementos, era un caso fácil jurídicamente, donde debió directamente la comisión de admisión inadmitir y rechazar, rechazo in limine, ni siquiera admitía ingreso a pleno. Sin embargo, de ello pasó y estaba en conocimiento del pleno. Y eso no ha sido sorpresa. Eso estaba estacionado por mucho tiempo, meses, años, y de manera pública, incluso en la página web del tribunal. Entonces, realmente que hay indicios de que ha sido catastrófica la defensa jurídica por parte de la gobernación. Pero también hay que dejar establecido, José María, que hay votos disidentes, lo cual Más aún, también es un elemento importante. eso corrobora lo frágil que era el caso. Ha sido insólito, desde el punto de vista jurídico, insólito que hubiera sido declarada aprobada esta demanda, teniendo tantos elementos procedimentales y procesales. Como abogados, usted y yo sabemos que antes de entrar al fondo de una cuestión, primero se sanean y se verifican los aspectos de procedimiento. Aquí había preclusión, aquí había falta de agotamiento de la instancia previa, había un montón de elementos. De manera que, ¿cómo puede ser que nos hayan sorprendido con una sentencia de fondo si ni siquiera se habían cumplido los procedimientos previos y adjetivos de la materia? Entonces, eso habla ¿Crees muy que mal pudo de haber, la defensa. ¿crees que pudo haber salido de otra forma esta sentencia? Por Sin ejemplo, duda declarando alguna, sin duda. inconstitucional en parte la ley No, 18. este caso debió tener rechazo in limine por parte de la Comisión de Admisión por no agotamiento de la instancia de conciliación previa. La Asamblea nunca participó ni disputó la competencia, fue el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB. Se le interpuso fuera del plazo de ley, que era 20 días, y nunca hubo una resolución de diputados ni de senadores que hubiese autorizado iniciar un conflicto de competencias con el legislativo del departamento de Santa Cruz. Estos tres elementos indican de que la comisión de admisión debió haber rechazado in limine, y no sabemos si la gobernación peticionó. ¿Crees que es una agresión deliberada a Santa Cruz? Yo creo y también lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eh, que nadie puede alegar indefensión en causa, que uno se autoinflija. Yo creo que aquí hubo una indefensión propia. Yo creo que hubo un mal patrocinio de la defensa y un pésimo planteamiento del caso. Pero estabas diciendo también al principio de que la línea de alguna manera del Tribunal Constitucional ha ido en contra del proceso autonómico y políticamente sabemos que siempre el MAS no ha estado 100% con la autonomía, que la autonomía fue una conquista cruceña que después se convirtió en una conquista nacional y que por lo tanto el MAS no cree en el proceso autonómico, ¿o Cuando no? el Tribunal Constitucional emite la primera sentencia antiautonómica, el MAS no estaba en el poder, con el caso de la tarifa de transporte urbano. Entonces, no son los ciudadanos de pie que tienen que estar conociendo las líneas jurisprudenciales, son las autoridades y son los liderazgos a cargo de la gobernación que tienen la responsabilidad de estar empapados y saber esa situación y haber planteado hace mucho tiempo atrás ya la reforma del Tribunal Constitucional para que no siga sucediendo lo mismo. Y si no lo hacemos ahora, vamos a tener nuevas sentencias que van a seguir cercenando la poquísima autonomía que aún le queda a la gobernación y a los gobiernos municipales.
Vamos cerrando, José María, porque se nos va el tiempo. ¿Vos crees entonces que una modificación de la composición del tribunal, que ahora mismo van a haber elecciones, o por lo menos lo que se llama elecciones, podría cambiar un poco la suerte del proceso autonómico? ¿No? Lo podemos corroborar con la justicia indígena. La justicia indígena tiene fallos que son siempre ahijando la justicia, no la cercena, no la limita, no la restringe, sino que de alguna manera la adecúa, la encausa, la propicia, ¿no? Entonces, ha dado buen resultado para no cercenar la justicia indígena. De manera que, y eso ha sido a través de los mecanismos que he indicado, que están establecidos en la misma ley del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal Constitucional. Hay que copiar esos mismos mecanismos que ya funcionaron para que la jurisprudencia constitucional no sea hostil a la justicia indígena, también para las autonomías departamentales y municipales. No hay que inventar la pólvora, ya está descubierta. Sobre la base de esos elementos habrá que tal vez mejorar, debatir un poco, analizar, pero es urgente hacerlo. No podemos seguir postergando y en cumplimiento de ese mandato del Cabildo de estudiar la relación del Estado y el Departamento de Santa Cruz, hay que incorporar la reforma del Tribunal Constitucional dentro de la agenda de recuperación de la democracia, de la justicia y de las autonomías. ¿Vos crees que esta sentencia va a apurar un poco esa nueva relación que tiene que estudiarse y que la ha prometido hacer el Comité Pro Santa Cruz con el Estado? Bueno, vamos a ver si en Santa Cruz nos espabilamos de una vez por todas, ¿no? Porque no podemos seguir agotando la paciencia de la gente de Santa Cruz, convocándola a cabildos y a protestas, si es que no está acompañando el liderazgo con ideas claras. Entonces no podemos seguir defraudando el sentimiento de la gente. Hay que acompañarlo con un liderazgo que vea de manera clara el horizonte y vamos avanzando en las líneas que permitan evidentemente recuperar la democracia, recuperar la justicia y recuperar las autonomías. Ese es el gran desafío, recuperar la democracia. José María, te agradezco por haber conversado con nosotros. Un abrazo. Gracias, querido maestro. Un saludo.